Hello, how are you? ¿Cómo va, chicos? Espero que estén bien. Hoy vamos a empezar con la segunda lección de esta última unidad, ¿sí? Everyday. Y hoy vamos a ver justamente cómo expresar nuestra rutina, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar. Bien, les dije que vamos a ver a cómo expresar nuestra rutina propia, ¿sí? Y también la rutina de otros. Fíjense que una dice my routine y debajo dice her routine. ¿Ok? Vamos a ver entonces la primera que dice my routine. My routine. Cuando hablamos de lo que hacemos todos los días, hablamos de nuestra rutina. Siempre hablaremos de la siguiente manera. Cuando hablo sobre mí, o sea, I, o cuando hablo sobre dos o más personas, por ejemplo, you, we, they, la acción va a ir pelada, como les enseñé la semana pasada, ¿sí? En la lección pasada. I have a shower at y la hora. You cycle to school at y la hora. We watch TV at y la hora. They read a book at y la hora. ¿Sí? O también puedo decir I check mails at, ¿ok? Puedo agarrar una de estas y unirla con una de estas. Y después del at digo la hora, que la hora la vimos la semana pasada. Fíjense que ahora hay palabras nuevas de rutina, ¿sí? Tenemos have a shower. What is have a shower in Spanish? Bañarse. Entonces, have a shower. Después tenemos cycle to school, ¿ok? Que es andar en bicicleta, ¿sí? Ir en bicicleta a la escuela. También puedo decir cycle to work, ¿ok? Ir a trabajar en bicicleta, ¿ok? Después tenemos watch TV. Este es fácil, watch TV, ver televisión. Después, check emails, revisar emails. También puedo decir check messages, chequear mensajes, ¿ok? Check WhatsApp, check Instagram, check Facebook, etcétera, 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 ¿ok? Bien. Y después la última, read a book. Este también es fácil, leer un libro. Entonces de uno lo vamos a ir repasando, ¿sí? Tenemos entonces have a shower, cycle to school, watch TV, check emails, read a book. Lo que acá interesa es que nosotros sepamos cómo expresarnos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero decir que yo me levanto a tal hora, digo I get up at 6 o'clock, por ejemplo, ¿ok? O si quiero decir que yo leo un libro, I read a book at 9 o'clock, por ejemplo, ¿sí? Eso es cuando nosotros hablamos sobre nosotros mismos. Pero ¿qué pasa si quiero hablar, por ejemplo, de mi hermana? Her routine. Cuando hablamos de la rutina de alguien más, le agregamos una S o una ES al verbo. Es complejo, pero lo puedo explicar mejor. Cuando yo hablo de he, she o it, o sea, cuando hablo de alguien más, al verbo yo le voy a agregar S o ES, ¿sí? Entonces fíjense, acá el verbo sería buy. Buy food. What is buy food? Comprar comida. ¿Ok? Pero ahora, como yo estoy hablando de él o de ella, yo voy a decir he buys food at o she buys food at. Generalmente esto tiene que ver con comprar comida hecha. Por ejemplo, de una roticería. ¿Ok?
Después tenemos watch TV, y esta ya la vimos, ver televisión. Entonces, si yo quiero decir que, por ejemplo, mi hermana ve televisión a tal hora, yo digo she watches TV at 10:30, por ejemplo. ¿Ok? Y después tenemos acá has dinner. El verbo realmente sería have dinner, pero ya en un minuto le voy a explicar bien por qué está así, ¿sí? Creo que sería have dinner. Cenar. ¿Ok? Cenar o comer en la noche. ¿Ok? Eso sería have dinner. Pero si yo quiero hablar sobre, por ejemplo, que mi papá se sienta a cenar a tal hora, y digo he has dinner at, qué sé yo, 11 o'clock. ¿Ok? Ahora nosotros tenemos que recordar 3 reglas con respecto a esto, ¿sí? Porque por ahí se nos hace confusión cuando agrego S al verbo o cuando agrego ES. Fíjense la primera regla. La mayoría de las veces al verbo se le agregará una S al final cuando hablamos de terceros. He, she o it. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las veces voy a decir, por ejemplo, he gets up at tal hora. O she reads a book at tal hora. ¿Ok? La segunda regla dice, si el verbo termina en O o en CH, al verbo se le agregará ES al final cuando hablamos de terceros. He, she o it. Entonces fíjense, cuando el verbo termina en O, por ejemplo go, o en CH, por ejemplo watch, le agrego ES al final. Entonces, por ejemplo, watch TV, si quiero decir que, por ejemplo, mi hermano ve televisión, voy a decir he watches TV at y la hora. ¿Estamos? Y la tercera regla dice que cuando hablamos de comer algo, usamos el verbo have, que era lo que le decía recién, que lo vimos la semana pasada. Have breakfast, have lunch, o en este caso have dinner. Cuando hablamos de terceros, este cambia a has. Entonces, si quiero decir que mi papá cena, tengo que decir he has dinner. Pero si yo hablo sobre mí, voy a decir I have dinner. Acá como le estoy marcando con el ratón abajo, ¿sí? I have dinner. Pero si estoy hablando sobre alguien más, voy a decir he o she has dinner. ¿Ok? Bueno chicos, entonces eso es todo por ahora, ¿sí? Recuerden de estudiar, recuerden de hacer la tarea, recuerden de mandármela al mail, ¿sí? Y también de repasar porque ya se vienen los exámenes, ¿ok? Así que bueno chicos, les deseo mucha suerte y espero que sigan bien, ¿sí? Bye bye, see you.